vamos a entrar a la palabra. Yo le voy a pedir que me acompañe a orar, por favor. Señor, en esta mañana venimos delante de tu presencia, dándote gracias por tu misericordia, por tu bondad, Señor, por tu fidelidad, Señor, porque tú eres un Dios bueno y misericordioso. Gracias porque hasta el día de hoy, Señor, tú nos permites estar aquí. Tú nos permites tener, Señor, convivencia con el cuerpo de Cristo, Señor. Y podemos, Señor, estar juntos, listos, Señor, y atentos para escuchar tu voz. Yo pongo delante de ti la palabra, Señor, que tú seas en medio de ella. Que tú no permitas, Señor, que mis deseos, ni mis anhelos, Señor, ni mis ideas sean las que sean expuestas esta mañana, sino que seas tú, Señor, que tu palabra sea la que se comparte y se predique en este lugar. Señor, a ti sea toda gloria y toda honra, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues el día de hoy, les decía en la mañana, el tema que quiero compartir en este día es un tema que yo sé que algunos de ustedes ya ha escuchado, que conoce tal vez del tema, pero que es necesario que retomemos. Hay ciertas cosas que hemos dejado de hacer, en ocasiones no de manera intencional, en ocasiones por alguna situación se tuvo que dejar de hacer, y que es necesario que nosotros recordemos por qué hacíamos esas cosas y cuál es la base para seguir haciéndolas. Sin embargo, yo les comentaba en la mañana, nosotros como nación tenemos un problema. El problema es que pues somos muy malos lectores. Mi mamá lo hacía el comentario. En las estadísticas, nuestro país es un país que lee creo que 1 libro o 3 libros al año en estadística, mientras otros países leen hasta 30 libros al año. Entonces, nuestro nivel de lectura es muy poco. Por consiguiente, pues como no leemos, pues en ocasiones también no entendemos ciertas cosas, porque no nos disponemos a investigar, ¿verdad? Y entonces hay cosas que nosotros hemos normalizado a lo largo de nuestra vida. Dentro de esas cosas, pues obviamente está el que usted tiene que trabajar, el que tiene que suplir en su casa, la salud la hemos normalizado. Para nosotros es normal amanecer bien, ¿verdad? Es raro cuando empezamos con que la garganta ya se nos inflamó y que empezamos con que nos empieza a dar gripa y luego que ya después con la gripa ya creemos que es COVID y pues no. Déjenme les digo una cosa, todas las otras enfermedades no se fueron por COVID, todavía sigue habiendo fiebre, gripa, resfriado común, sigue habiendo infecciones, la diabetes lamentablemente no se fue con el COVID, la hipertensión tampoco, entonces todo eso sigue. Pero la salud la hemos normalizado, despertamos y pues queremos sentirnos o creemos que vamos a sentirnos bien. Y esas cosas las hemos normalizado por la cotidianidad, eso en nuestra vida diaria. Pero también déjeme le digo una cosa, en la iglesia hemos normalizado cosas, y hay ocasiones en que hacemos las cosas sin entender el por qué, sino las hacemos de manera repetitiva, y creemos que así tiene que ser, pero no sabemos por qué se hace. Y una de esas cosas que nosotros hacemos es el reunirnos cada semana, y de repente usted dice, pues sí, es que es normal, ¿no?, que nos reunamos los domingos. ¿Pero por qué? Entonces, mire, voy a dar una introducción. Esta introducción que voy a hacer el día de hoy es una introducción algo amplia. ¿Por qué? Porque tengo que dejar ciertas bases para lo que vamos a hablar en alguna otra reunión o en la siguiente reunión. Mire, vamos a tener la cita de Hebreos, capítulo 9. Hebreos 9. Esa es la cita, bueno, todo el capítulo vamos a leerlo. Y vamos a iniciar. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y quiero darles un pequeño paréntesis ahí de lo que vamos a empezar a leer. Aquí empiezan a hablar sobre lo que había y lo que se había establecido en el Antiguo Testamento.
Y quiero hacerle una pregunta. Se supone que todos los que estamos aquí tenemos esto, una Biblia. Una Biblia que consta de 66 libros, que son 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Dividido en la Torá, o que viene siendo los libros de la ley, o puede ser llamado también como el Pentateuco, así es. El Pentateuco que consta de los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que eso para el pueblo de Israel es la Torá. Y después vienen los libros de poesía, profetas mayores, profetas menores, etc. Y luego tenemos lo que conocemos como el Nuevo Testamento, ¿verdad que sí? Está dividido por evangelios, cartas paulinas, etc. Las cartas, así es, el libro de la Revelación, Apocalipsis. Entonces, nosotros conocemos eso como el Antiguo y como el Nuevo Testamento, ¿verdad que sí? En este primer versículo que acabamos de leer en Hebreos capítulo 9, está hablando de lo que estaba sucediendo o lo que sucedía en el pacto o en las ordenanzas que habían recibido el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y ahorita vamos a entender por qué se está hablando de todo esto. Entonces, quiero decirle una cosa, y hablando todavía no he perdido el punto sobre cómo es que nos reunimos. En Génesis habla sobre la creación de las cosas, ¿verdad? En los primeros capítulos. Génesis capítulo 1, versículo 1, creo que es un versículo que todo el mundo nos sabemos, porque cuando queremos empezar a leer la Biblia, empezamos ahí, y luego queremos volver a empezar la Biblia, y luego empezamos ahí, y creo que es el que más se nos queda. Dice Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y empieza a hablar de cómo es que Dios empezó a formar todo lo que conocemos. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y fue la tarde y la mañana, el primer día, y vio Dios que era bueno. Estoy parafraseando, pero así empiezan los versículos. Y entonces en toda esa porción del capítulo 1, capítulo 2, empieza a hablar sobre la creación. Y dice la palabra en Génesis que todo lo que conocemos fue creado en ¿cuántos días? 7 días. No quiero entrar en cuestiones acá de que si fueron días de los días de nosotros, si fueron cada día equivalía a qué tanto. Ahí dice la palabra 7 días. No es parte del tema, porque ahí después hay tanta información sobre eso. Pero bueno, pero dice específicamente sobre el séptimo día. Dice que cuando Dios concluyó de haber creado todas las cosas, el séptimo día, ¿qué hizo? Descansó. Y ahora la pregunta de los 100 millones. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, ¿necesita descanso? No. Sin embargo, dice la palabra que descansó y estableció que ese día fuera un día santo, un día apartado. La palabra santo significa apartado, reservado. ¿Y para qué fue reservado? Pues precisamente para su adoración, para que nosotros, creación de Dios, recordáramos quién nos hizo, quién nos formó y quién tiene que recibir toda la gloria y toda la honra, etc. Después, si usted sigue leyendo, en Éxodo y Levítico, Dios empieza a hablar y dar mandamientos a su pueblo. Cuando lo saca de Egipto, Dios, pues por obras de milagros, salen de Egipto del momento que se encontraban de esclavitud, y Dios les da mandamientos. Y dentro de esos mandamientos lo vuelve a repetir, que el séptimo día sea día de reposo. Y dentro de todas esas cosas, pues estableció que ese día fuera un día consagrado para su adoración. De tal modo que aún hasta estos días, el pueblo de Israel, el séptimo día, que tampoco quiero entrar en ese detalle, pero ellos descansan. ¿Y qué hacen ese día? Absolutamente nada. Ahora sí que ni las mujeres cocinan, no. Tienen que haber preparado antes.
No es mentira, ¿eh? Tienen que preparar antes para ese día. Y no compran, no hacen negocios ni comercio en ese día. No hacen absolutamente nada. Es otro de los grandes problemas que tenemos como cultura, que como cultura occidental, pues nosotros trabajamos 24 por 24, 365 días al año, y entonces empieza a haber problemas de salud, el estrés, la obesidad, hipertensión, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nos concentramos tanto en el trabajo, y ¿sabe qué? Sí, hay que trabajar, pero no toda la vida es trabajo. Ay, Señor, diría el licenciado Felipe del Castillo. Entonces, Dios estableció el día de reposo. Entonces, quiero darles una cita, que quería haber también iniciado con esa. Ella se encuentra en Lucas, capítulo 4, versículos del 15 al 30. Todavía sigo en el hilo, no me he perdido todavía. Lucas capítulo 4, versículos del 15 al 30. Y dice, voy a leer desde el versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, ahí subráyele, entró en la sinagoga, vuélvale a subrayar, conforme a su costumbre, vuélvale a subrayar, y se levantó a leer. Subráyelo 2 veces. Se levantó a leer. En el Antiguo Testamento, Dios, dentro de lo que yo le estaba diciendo en Éxodo y Levítico, Dios establece establece ciertas cosas, hasta Deuteronomio, sobre la cuestión del templo. Obviamente la palabra enseña que un templo no puede contener la gloria de Dios, eso es obvio, pero Dios estableció que hubiera un lugar donde existiera un lugar especial que se llama el lugar santísimo. El templo, que no va a ser tema del día de hoy, está dividido por secciones. Está un lugar donde se puede llegar toda la gente, que es como el patio principal, y luego se encuentra el lugar santo y luego el lugar santísimo. Entonces, en el patio pues se presentan los sacrificios, en el lugar santo llegan los sacerdotes, pero solamente el lugar santísimo puede acceder el sumo sacerdote una vez al año. Para que esto suceda, existe un proceso de purificación. El sumo sacerdote no se puede presentar en el lugar santísimo nada más porque se le dio la gana. No. Se establecen ciertas cosas que tiene que cumplir antes de poder entrar. Dentro de ellas es la purificación. El sumo sacerdote tenía que entregar sacrificios y purificarse. Cuando entraba al lugar santísimo, tenían que ponerle una campanita y le amarraban un lazo. ¿Por qué? Porque cuando entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, si no era puro, si no estaba purificado, ¿qué creen que pasaba? Cuellos, o copelas, o cuellos. Y entonces, como nadie podía entrar al lugar santísimo, en el momento que ya no escuchaban el ruido, quiere decir que se había muerto. Entonces, como no podían entrar, porque si también entraban también cuellos, pues lo jalaban con una soga. Entonces, Dios había establecido las leyes y las normas de cómo se tenían que ofrecer los sacrificios, el lugar, quiénes lo iban a ofrecer, en qué momento, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, lo que acabamos de leer de Lucas capítulo 4, en el versículo 16, quiero que presten atención y lo vuelvo a leer. Dice, vino a Nazaret,
donde se había criado, dice, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. O sea, hace que el pueblo de Israel tiene costumbre, por costumbre, reunirse el día de reposo, ¿verdad que sí? Ok. Y se levantó a leer. Y aquí es donde el cochinito torció el rabito. Porque se levantó a leer y les digo, el mexicano carecemos de la lectura. Afortunadamente, creo que ya no existen las revistas del vaquero, o ya no son tan compradas como hace 30 años, 40 años, y todas ellas de la serie que existía de revistas de ese tipo. Pero el mexicano ya no lee, primero no leía, y no leía esas cosas, y ahora pues menos lee, y lo único que lee pues es el Facebook o el Twitter, y luego el TikTok pues ni es para leer, es para ver. Entonces pues no. Entonces es necesario que como hijos de Dios pues leamos para que entendamos ciertas cosas. Entonces, retomando lo que dice Lucas, lo que nosotros hacemos hoy aquí no es nada más porque se le ocurrió a fulano, a sutano o a perengano, es porque Dios estableció el día de reposo. Y en el día de reposo nos reunimos, tal vez en una sinagoga, pero sí en un lugar para escuchar de la palabra. Ok, ¿hasta ahí vamos bien? Bien, porque a veces de repente nada más venimos por venir y no sabemos ni por qué venimos. Entonces seguimos leyendo en Hebreos capítulo 9 y me quedé solamente en el versículo 1. Vamos de ahí en adelante. Versículo 2. Dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Y ahí hago un pequeño paréntesis. Aquí está hablando del tabernáculo que después se convierte en el templo, porque hubo un momento en que era como una tienda, tabernáculo, no era el templo como el que destruyeron cuando Jesús muere 30 años después o algo así, más o menos en las fechas, y que quedó nada más lo que conocemos como el Muro de los Lamentos. Había un tabernáculo antes del templo. Después recordamos que Salomón es uno de los que se encarga de la construcción del templo, ¿verdad? Pero bueno, no es tema de la conferencia. Pero todo lo que estamos leyendo tiene que ver con el Antiguo Testamento. ¿El qué? Ok, vamos a seguir eso para que usted empiece a entender. Dice, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Y aquí viene una parte que yo les dije en la mañana, subrayen, dice, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y yo les decía, y este es como que otro paréntesis, yo siempre he creído que el arca del pacto sigue con nosotros. ¿Dónde? No sé, pero sigue estando vigente. ¿Por qué? El arca del pacto, si usted empieza a leer el Antiguo Testamento, era pues un objeto que tenía demasiada relevancia dentro del pueblo, a tal grado que si el pueblo quería ganar guerras, pues como que de alguna manera lo usaban a su favor y lo llevaban, que después el pueblo no entendió que no era un amuleto, porque después lo quisieron usar de amuleto. No, era un lugar que Dios mismo dio las instrucciones de cómo se tenía que construir y que contenía cosas importantes que el pueblo sabía que estaban ahí para testimonio de las generaciones. Es importante el testimonio de las generaciones. Y ahí yo les decía en la mañana, miren, yo decía, los niños son una cosa bien hermosa, bien fantástica, con todos sus bemoles que los padres sabemos, pero ¿saben qué? Ellos van a ser los que van a continuar con el legado que podamos o no dejar. ¿Por qué? Porque mire, yo, gracias a Dios, pues tengo un legado en el conocimiento de la palabra. Mi abuelo y mi bisabuelo del lado de mi papá, mi bisabuelo no sé bien, pero mi abuelo sí. Mi abuelo era un evangelista
Él hace 25 años aproximadamente, un poquito más, lo encontraba usted afuera de las oficinas de gobierno, donde siguen estando, no las han movido esas, ahí están. Y afuera, él lo iba a encontrar compartiendo y predicando ahí. Y mi papá, pues predicador también, pastor, y eso es del lado de mi papá. Del lado de mi mamá, también mi abuelo y mi abuelo y mi bisabuelo. Mi abuelo que acaba de fallecer hace un par de meses, que él, la verdad, sinceramente, le encantaba hablar de la palabra. A tal grado de que cuando mi abuela todavía vivía y que los visitábamos, mi abuelo quería platicar con nosotros de la Biblia y mi abuela siempre quería abogar. Déjalo, Erne. Pero yo decía, pues deje que me platique, porque así se llamaba mi abuelo Ernesto. Ernesto Reyes Díaz de León. Déjalo, Erne. Y mi abuelo así, pues, ¿qué yo quiero enseñarles? Entonces, de ambos lados, pues existe continuidad en la cuestión de la palabra. Entonces, los niños son bien importantes, porque aunque usted no lo crea, ellos van a dar continuidad a lo que usted está haciendo, ¿o no? ¿Verdad? Y entonces decíamos de los niños porque mi mamá tiene una carga de los niños, y entonces, pues todavía por las cuestiones de pandemia no nos podemos reunir, reunir como anteriormente lo hacíamos, y los niños pues no han podido tener su clase. Obviamente que cuando se den las condiciones, pues nuevamente van a tener su clase. Los niños más grandecitos, como mi hijo Josué, lo que hace mi mamá y con los demás niños que ya están grandecitos es pedirles que anoten la conferencia. Y así también los niños empiezan a prestar atención, ¿verdad que sí? Bueno, entonces ahí regreso. Entonces, de lo que estábamos aquí leyendo, y estaba hablando sobre el arca del pacto, yo digo que el arca del pacto sigue por ahí. ¿Por qué? Porque ahí les dije, subrayen eso. En el versículo 5, la última porción dice, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y mire, si el arca del pacto hubiera sido destruido, se hubiera hablado bastante sobre esa situación, quiénes lo hubieran robado, quiénes lo hubieran capturado, cómo lo hubieran destruido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y sabe qué? Usted si lee el Antiguo Testamento, de repente el arca desaparece. Y aquí está hablando y empieza a decir de las cuales no puedo hablar en detalle. No dice, de las cuales sabemos nosotros que existían porque fue destruido. No. Entonces yo por eso sigo insistiendo que el arca del pacto por ahí está. ¿Y sabe qué? Yo creo que también va a salir a la luz para testimonio de todas las naciones, no solamente de Israel, de todas las naciones. ¿Por qué? Porque recordemos que hay dentro de ella están las tablas de la ley. Y las tablas de la ley fueron dadas directamente por Dios a Moisés. Está la vara de Aarón que reverdeció. Y está el maná del cielo, el alimento con el que Dios alimentó al pueblo mientras estaban en el desierto. ¿Y saben qué? Imagínense que encuentran eso y que abren ahí, que yo entiendo que la presencia de Dios ya no va a estar ahí, porque si estuviera, pues no podrían abrirla, pero se va a abrir y van a encontrar todo eso. Todos aquellos que han hablado alguna vez de Israel, etcétera, etcétera, eso es testimonio para mí mismo Israel desde sus orígenes. ¿De dónde vienen? Pero bueno, no es tema el arca del pacto, pero a mí me encanta también el arca del pacto. Pero bueno, entonces sigamos leyendo. Dice versículo 6, y así dispuestas esas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Los oficios del culto ya habían sido establecidos en Levítico, de cómo es que tenían que los sacerdotes hacer ciertas cosas en el tabernáculo. Dice, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, esa parte subráyela, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto
en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Y rápido les enseño qué dice aquí. En el Antiguo Testamento se había establecido, dentro de las ordenanzas que Dios había dado al pueblo, la cuestión de los sacrificios. Y había establecido qué animales se tenían que sacrificar, ¿verdad que sí? Y si usted presta atención, esto todo tiene que ver con desde el inicio, cuando estaba Caín y Abel, y van y presentan ofrenda delante de Dios. Dice que Abel llegó y presentó de lo más gordo y de lo mejor delante del Señor, ¿verdad que sí? Y Caín ofreció una cosecha. Y dice que la ofrenda de Abel fue agradable delante de la presencia de Dios. Y la de Caín no, de tal manera que Caín se enojó. Al grado llegó su enojo que mató a su hermano Abel. Y entonces, aquí es donde entramos en otra parte interesante. Dios se presenta con Caín y le dice, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le dice, pues ¿acaso yo soy el guarda de mi hermano? Y Dios le dice, su sangre clama desde la tierra. Y aquí yo hacía un paréntesis bien interesante sobre la cuestión de la sangre. La palabra enseña sobre la cuestión de la sangre. Y ahí esto viene en Levítico capítulo 17, versículo 11. Levítico capítulo 17, versículo 11. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Dice, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Y aquí está hablando de cómo es que cuando el cordero o el animalito que se tenía que sacrificar, se tenía que derramar la sangre. Y aquí enseña que la vida de la vida, donde hay vida, está en la sangre. Y es por eso una de las razones por las cuales quiero que sepa, y si no sabía, los hijos de Dios no comemos moronga, o como se le llame, porque la verdad no sé cómo le dicen también. Rellena. Gracias a Dios yo no sé a qué sabe eso, y yo digo qué bueno. Pero digo, tan solo el hecho de saber que es sangre coagulada y cocinada, me recuerda así al dicho que tenían los niños en la primaria, que quiero comer, y toda la frase, y guácala. Y entonces, pero entonces los hijos de Dios no comemos sangre, y aparte Dios lo prohibió. Después empieza a hablar en el Nuevo Testamento sobre lo que tenían que comer y no comer, y no comemos también carne de ahogado, se tiene que derramar la sangre, etcétera. Ahí a veces quisiera irme más rápido, pero esto no me lo permite. Pero bueno, entonces, la sangre es importante. Es que, luego lo vemos en Génesis, cuando Dios pide de Caín, pues qué onda con su hermano Abel, ya le dice, su sangre está clamando que haga justicia. Y si usted presta atención a los eventos y sucesos que hay en el Antiguo Testamento, muchos de ellos eran por la cuestión del derramar sangre. Yo no sé por qué, pero en la cultura prehispánica de donde nosotros estamos en la región, si no tenían conocimiento de la palabra, ¿por qué es que se les ocurrió hacer sacrificios? Y en nuestro territorio, pues se hicieron una infinidad de sacrificios. Pero así a destajo, No por nada están estas películas de ciencia ficción que yo creo que se quedan cortas, donde hacían sacrificios, pero así mucho. Entonces se derramaba sangre. La sangre después, cuando llegaba delante de la presencia de Dios, o sea, llega el clamor del derramar sangre a la presencia de Dios. Entonces, cuando el texto también dice que la palabra que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, yo creo que también tiene que ver relación con la cuestión del derramar sangre. No estoy diciendo que es una cuestión que estoy meditando ahorita, porque cuando hay sacrificios de ese tipo, pues llegan
no de un olor agradable delante de la presencia de Dios, porque quiero que sepa que hay sacrificios que llegan con un olor agradable y otros con no olor agradable. Entonces, bueno, entonces la sangre es importante. ¿La sangre qué? Ok, y es importante ¿por qué? Porque en el pacto que había Dios establecido con su pueblo, ¿y qué es un pacto? Es un acuerdo que Dios hizo con su pueblo. Él les dijo, yo voy a ser su Dios, yo voy a estar por delante de ustedes, yo voy a vencer, yo voy a hacer cosas por ustedes, y ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios, y empieza a darles ordenanzas. Este pacto, este acuerdo que hizo, Moisés lo dio, o lo enseñó al pueblo, o lo dio a conocer al pueblo, Éxodo capítulo 24, versículos del 3 al 8. Éxodo capítulo 24. Dice, versículo del 3 en adelante, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre, fíjense ahí, presten atención. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto, del acuerdo que habían hecho, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. El pacto se selló por medio de sangre. Y esto es lo que tenemos que entender. Ya estamos llegando como que al punto medular. Cuando nosotros hablamos de Nuevo y Antiguo Testamento, es que estamos hablando de un pacto que Dios estableció con su pueblo y se selló por medio de sangre. Aquí lo estamos leyendo, cómo es que Moisés lo expone al pueblo y el pueblo dice, sí, aceptamos. Es como un contrato. Los contratos es, ¿tú estás de acuerdo con esto? Pues sí, firmamos ambas partes. Se firma uno y firman el otro. ¿Sale? Y ahorita me está cayendo revelación de otras cosas bien interesantes. Pero bueno, no se les vaya a olvidar. Pacto se selló con sangre. Seguimos leyendo. Dice, versículo 9 del capítulo 9, dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Los sacrificios que Dios estableció en el Antiguo Testamento de los animales era para cubrir los pecados, cubrirlos un cierto tiempo, cubrirlos. No era como ahora que tenemos la redención de los pecados, el que se perdonaron completamente, el que quedan olvidados, que son echados hasta el fondo de la mar. Entonces, dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Subraya ahí con verde, con fosforescente, de reformar las cosas. Quiere decir que en el pacto original, en el primer pacto, había ciertas cosas que se podían mejorar. Quiero decirle que nuestras leyes, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene artículos, leyes, de ahí emanan sus leyes. Y esas leyes pueden ser reformadas, cambiadas o eliminadas. Eso lo decide la Cámara de Senadores, de Diputados, y la verdad no me sé sus jerarquías, pero ahí se reforman. Entonces, quiere decir que el primer pacto que estábamos hablando
Se reformó. ¿Y cómo se reformó? Pues sigamos leyendo. Pero estando ya presente Cristo, fíjense cómo habla de Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Se hace mejor que el tabernáculo que habían hecho originalmente, porque fue hecho de manos. No hecho de manos, confirma lo que estoy diciendo, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, o sea, si eran eficientes de alguna manera esos sacrificios que se hacían anteriormente, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? El cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. Subrayo. Por medio de Jesucristo Él es el mediador de un nuevo pacto. Y si usted bien recuerda, Jesús mismo estableció que Él no vino a deshacer lo que ya estaba hecho. Él dice que Él viene a cumplir. Dice, porque yo no vengo a abolir. Ay, se me fue el texto ahorita. Pero de Él habla que Él vino a cumplir. Exactamente, Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Sin embargo, Él mejoró cosas que ya existían anteriormente. Yo les decía en la primera reunión, porque si usted presta atención, en el Nuevo Testamento, si ya ha leído porciones del Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que ya ahí no habla de ciertas leyes que son vigentes hasta el día de hoy. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, Dios no los reformó, ni los eliminó, ni hizo nada sobre ellos. Solamente cumplió y siguen vigentes. De tal modo que también cuando se presenta un joven delante de Jesús y le dice, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y le dice, pues conoces la ley. Y dice, la he guardado desde mi juventud. Y Jesús le dice, ciertamente. Pero pues ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Y ahí no le gustó el joven. Pero ciertamente le estaba diciendo que tenía que cumplir lo que ya conocía. Jesús no le dijo que tenía que hacer algo diferente. Jesús mismo vino a establecer que lo anterior era funcional, pero lo que él iba a hacer todavía mejor. Ok. Versículo 15 en adelante dice, así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Esto significa que gracias al sacrificio perfecto que se hizo a través de Jesús, que Él se ofreció como un cordero limpio y sin mancha, y Él entrando como sumo sacerdote al lugar santísimo, pues se ofreció a sí mismo como un sacrificio, como un cordero. Y es por eso que nosotros pues ya no estamos haciendo holocaustos. Aquí ya no tenemos aquí un altar de piedras y no traemos a los animalitos y los degollamos y los ponemos en el altar. Versículo 16 en adelante, ya estoy a punto de terminar. Dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, o sea, el primer pacto no fue instituido sin sangre, sino fue instituido por sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y esta parte subráyela. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión, no se hace remisión.
o se hace, no hay perdón, no se limpia. Desde el versículo que estábamos leyendo sobre la cuestión del testamento. Los testamentos tienen vigencia, o más bien se pueden ejecutar hasta que la persona que hizo el testamento muera. Si sigue vivo, pues el testamento no se puede ejecutar, no se puede canjear, hacer válido. Suponiendo sin conceder que mi padre estuviera vivo y que él hubiera dicho, yo cuando fallezca quiero que Jonathan se quede con, no sé, un espejito y unas pinzas de curación que ahí puse específicamente para Jonito. Hasta el día que mi papá falleciera, yo podía haber tenido acceso a ese espejito y a esas pinzas de curación. Mientras mi papá viviera, no aplica el testamento. Entonces, si lo que estaba en el pasado, el pacto anterior, si Jesucristo no hubiera venido como testador, dejando un nuevo, ¿qué? Testamento, un nuevo pacto. Si Jesús estuviera vivo, el pacto nuevo no podría entrar en vigencia hasta que Jesús mismo muriera. Entonces, el nuevo pacto entró en vigencia ¿hasta cuándo? Hasta que Jesús murió. Y entonces, por eso la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. Pero la plática de todo esto que les acabo de dar, de hecho, ni siquiera es la conferencia, es una introducción. Porque lo que quiero hablarles, pues ustedes tienen que tener conocimiento de por qué hacemos cosas y cuál es el fundamento de por qué las hacemos. Entonces yo le invito a usted que nos acompaña el día de hoy y a los que nos acompañan ahí en la transmisión, que nos sigan sintonizando, mismo lugar, misma hora, en su red favorita, Facebook, y vamos a continuar con la plática el próximo domingo. Entonces le pido ahí que todo lo que le dije que subraye, preste atención, ¿ok? Porque de parte de ello va a ser utilizado en la siguiente conferencia. Entonces, vamos a orar y le voy a pedir a la doctora Moni que me ayude a orar por diezmos y ofrendas. Señor, yo te doy gracias por esta palabra. Yo te pido, Señor, que quede sellada en nuestro corazón, que podamos, Señor, ser hacedores de tu palabra, Señor, y no oidores olvidadizos. Que tú selles nuestra vida y nuestro corazón, Señor. Gracias, porque tú eres un Dios bueno y misericordioso, y que gracias a tu Hijo Jesús y al sacrificio que hizo en la cruz, y a su muerte y resurrección, Señor, es que nosotros tenemos salvación y vida eterna, Padre. A ti, Señor, sea toda gloria y toda honra. Te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesús.